Qué bendición poder estar aquí otra vez con ustedes, compartiendo la palabra de Dios en Betania Online. Hasta el momento hemos estado estudiando las bienaventuranzas. Y si usted se da cuenta, él está usando la tercera persona, diciendo: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, y así continúan las 8 bienaventuranzas. Pero luego, en el versículo 10, cuando él habla de bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Noten ahora cómo cambia de tercera persona a segunda persona. Y él dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces él está hablando aquí en las bienaventuranzas de algo general, de algo de tercera persona, y de momento la aplicación llega: vosotros, ustedes. Básicamente el sermón son las bienaventuranzas. Y ahora viene la práctica, ahora viene la aplicación a nuestras vidas, a la vida de los discípulos, de los apóstoles, de los que estaban escuchando en aquel momento. Porque la idea de Mateo es que ser cristiano tiene que ver con lo que Cristo hizo por usted. Pero luego, ahora que eres cristiano, ¿qué puede hacer usted para Cristo? Y aquí es donde vamos a enfocar en las próximas semanas. Las metáforas que debemos de ser sal y luz, una ciudad, una vela que se prende, todas esas metáforas están presentándonos lo que es ser el carácter de un cristiano. Las 8 bienaventuranzas se pueden dividir en 2 conjuntos de 4 actitudes. Las primeras 4 bienaventuranzas son las actitudes involucradas en venir a Cristo, donde dice: los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Pero las segundas 4 bienaventuranzas perfilan las actitudes involucradas en ir por Cristo. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen necesidad. Déjeme darlo de otra manera. Las primeras 4 bienaventuranzas se desarrollan en nuestra relación individual con Dios y Cristo. Y las próximas 4 bienaventuranzas, el otro conjunto de 4, deben aprenderse y desarrollarse en nuestras relaciones personales. Entonces él está hablando aquí de persecución, algo que nosotros no queremos realmente sufrir en nuestras vidas. El libro de Hebreos habla de estas personas que pasaron por muchas persecuciones. Hebreos 11:32 al 40, dice la Biblia así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga en ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados
no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y aquí el versículo que me encanta: de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno de ellos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos hechos perfeccionados aparte de ellos. Qué tremendo pasaje de la Biblia, hablando de estas personas que sufrieron y fueron perseguidos, torturados, muertos por su fe. Cuando se trata de la persecución, debe ser una reacción esperada. La Biblia lo dice bastante claramente, pero déjenme dar unas estadísticas en esta mañana que nos van a ayudar un poco. Porque en este país y en los países de donde venimos la mayoría de nosotros aquí y los que me están oyendo por online, tenemos libertad religiosa bastante cómodos en nuestros países, la mayoría de los que me escuchan. Pero de acuerdo a la Enciclopedia Cristiana Mundial, alrededor de 150,000 a 300,000 cristianos mueren por su fe cada año. Noten ese número. Alrededor de 150,000 a 300,000 mueren cada año. ¿Sabía usted que en solo 24 países el cristianismo está completamente libre de restricciones? Solo 24 países. Pero déjeme darle algo asombroso. 42 países persiguen activamente a los cristianos. 42 países persiguen activamente a los cristianos. Esto incluye muchos países que todos conocemos: Afganistán, Irán, Kuwait, Myanmar, Qatar, Siria, Turkmenistán, Vietnam, Algeria, Cuba, Irak, Kirguistán. Todos los están, básicamente. Corea del Norte, Tayikistán, Yemen, Azerbaiyán, Egipto, Jordania, Somalia, Turkmenistán, otros están, Bahrein, China, Kazajistán, Libia, Marruecos, Pakistán, Sudán, Turquía, Uzbekistán. Todos los Dan y San persiguen a los cristianos. Y hay 20 países que son hostiles a los cristianos. Esto incluye, por ejemplo, Djibouti, Kenia, las Islas Filipinas, Etiopía, el Líbano, el sur de México, Colombia, para mencionar algunos países hispanos, Tanzania, Indonesia, Nigeria, Uganda, etc. Todos estos países y más, no los leí todos, o persiguen o son hostiles a los cristianos. Nosotros estamos lejos de esos. Gracias a Dios tenemos libertad religiosa por ahora. No sabemos hasta cuándo, porque la cultura está cambiando a un paso, a una velocidad rapidísima. Y no sabemos a dónde va a llegar, porque la enemistad y la hostilidad hacia cristianos sigue aumentando. Si usted es un cristiano y está en una universidad secular, usted sabe lo que es persecución. Porque en esa escuela, en esa universidad pública secular,
no quieren saber del cristianismo. Y por eso hay persecución. La realidad es que el mundo no quiere a los cristianos. Y por encima de eso hay grupos más peligrosos todavía que podemos ver en los países que mencionamos. La Biblia declara, Cristo dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra. También guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mí, porque no conocen al que me ha enviado. El libro de Juan continúa, Juan 16, el próximo capítulo, del 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso pensó Saulo cuando iba persiguiendo a los cristianos en el libro de Hechos, capítulo 8. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, creyendo que estaba haciendo servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen a mi Padre. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces el cristiano debe esperar. Los apóstoles esperaban y sufrieron persecución. Dice Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 14, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas aflicciones o muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. También en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y la persecución ha habido en muchas maneras. En algunos lugares es cárcel, en algunos lugares es insulto, en algunos lugares es maltrato, en algunos lugares es tortura, en algunos lugares es hostigación y obviamente en algunos lugares es muerte. La persecución a los cristianos lleva muchas veces a la muerte. Pero la Biblia dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero de Juan 3:13 dice así, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. En Primera de Pedro, básicamente Pedro está escribiendo en una iglesia perseguida. Y Pedro dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 14 al 17. Bueno, vamos a leer solamente el 14. Dice más, también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Es como una paradoja, bienaventurados los que son perseguidos. Es difícil entender eso. Déjeme leer en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, voy a leer del 18 al 25. Dice así la palabra de nuestro Señor. Dice, criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Dice pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para que esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados o fuisteis salvados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La Biblia nos habla de que nosotros vamos a padecer. En 1 de Pedro 4 dice algo muy similar también. Dice, gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces la Biblia nos habla de esta realidad. Pero volviendo al pasaje de la Biblia, tenemos que reconocer que algunos cristianos padecen persecución, pero es por su propia idiosincrasia, su propia manera de ser, sus propias actitudes. Eso no trae bienaventuranza. Eso no trae bendición. Si lo persiguen porque usted es una persona incómoda, no hay bendición por eso. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no por causa de mi personalidad o mi manera de ser. Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En el 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Noten, por la causa de la justicia, por mi causa. Y dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En otras palabras, no pueden decir nada verdadero de nosotros en una forma negativa. No hay evidencia. Hay una pregunta que me gusta hacer en este contexto y es, ¿eres tan leal a Jesús que a causa de ello tienes enemigos? En otras palabras, si te llevaran a un juicio y te arrestaran por ser cristiano, ¿hallarían suficiente evidencia contra ti para condenarte? ¿Hay evidencia de vida? ¿Hay evidencia de cambio? ¿Hay evidencia de transformación? ¿Hay evidencia del sermón del monte? ¿Hay evidencia de un caminar nuevo que va en contra de la corriente presente? Los no cristianos resienten a los cristianos porque sus vidas son entrometidos en sus vidas. Y ellos se enojan porque nosotros les recordamos su necedad, su impiedad, su juicio venidero. Y el cristiano es la evidencia de que hay un Dios y que ese Dios va a juzgar a los pecadores, que hay un bien y hay un mal. Y ellos han escogido el mal y nosotros escogemos el bien. Y eso les molesta a ellos porque se mete en sus vidas. Y por eso nos acusan falsamente. Y por eso, por la causa de justicia y la causa de Cristo, nos atacan.
Y seguirá pasando. Versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Noten, es como gozaos y alegraos cuando soy perseguido. Sí, porque somos perseguidos por la causa de Cristo, por mi fidelidad y lealtad y amor al Señor me están persiguiendo. Pues, amén. Como dice la canción, si me dicen aleluya, aleluya soy. Gloria a Dios. Dice porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y después dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo pienso en los profetas, pero también pienso en los apóstoles. Andrés murió amarrado a una cruz. Juan el Bautista fue decapitado. Pablo fue decapitado. Santiago murió con una espada. Isaías lo aserraron vivo. Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo y los pies para arriba, porque no era digno de morir como su Señor. Al apóstol Juan lo tiraron en un caldero hirviendo de aceite. Hermanos, estas personas fueron perseguidas y fueron torturados, y algunos murieron. Fueron antes de nosotros para darnos ejemplo, porque el sufrimiento muchas veces prueba en nosotros quiénes verdaderamente somos. Cuando sufrimos por el Evangelio, nos separa del mundo y nos separa del pecado ese sufrimiento. Cuando sufrimos, nos recuerda que este mundo es temporero, que esta vida es breve, y nos hace anhelar las bendiciones eternas y nuestro hogar futuro. El sufrimiento nos trae eso. Hermanos, es mejor sufrir para Cristo que morir y ser castigado en el infierno. Hay que mirarlo de todos los aspectos. El sufrimiento trae intimidad con Dios. Esteban tuvo una experiencia especial con Dios en Hechos capítulo 8. Usted ve a Esteban muriendo por su fe. Pablo quería el privilegio de conocer las aflicciones de Cristo y la resurrección de Cristo, a fin de conocerle, dijo Pablo. Será su meta, la intimidad con Dios. Entonces, la pregunta, muchas personas dicen, sí, yo estoy dispuesto a vivir para Cristo. O mejor dicho, algunos dicen, yo estoy dispuesto a morir para Cristo. Pero si usted no está dispuesto a vivir para Cristo, usted no estará dispuesto a morir para Cristo. Si usted no vive para Él, usted no va a morir para Él. Hermanos, es tiempo que vivamos por Cristo. Seamos ejemplo. Demos la diferencia. Y si eso causa persecución familiar o de amigos o de compañeros de trabajo o escuela, bueno, que venga la persecución. Pero mi lealtad es a Cristo, no a ellos. Él es fiel. Dice la Biblia, fiel es el que os llamó. Y el que comenzó la buena obra en ti, la va a completar hasta el día de Cristo. Bienaventurados los que son perseguidos. Dice la Biblia, porque ellos, o mejor dicho, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos.